del enemigo. El reino de Dios gana terreno contra el reino del enemigo. En este texto de Mateo 8 tenemos estos 3 episodios que los vamos a ver al revés. ¿Sí? Yo les voy a pedir que tengan ahí el texto listo, abierto. Vamos a comenzar por la parte final y después llegar al principio. De esta manera trataremos de verle una coherencia al texto, a la segunda mitad del capítulo 8 de Mateo, como el reino de Dios gana terreno en contra del reino del enemigo. Todos estamos familiarizados con este episodio de un hombre endemoniado entre las tumbas, ¿verdad? En los otros evangelios era solo uno, que después hasta sale el nombre Legión, y que le ruegan a Dios, a Jesús, que no los expulse y que les deje entrar en un acto de cerdos que estaba ahí. Después los cerdos van a un despeñadero y entonces se mueren. Y después toda la gente le pide a Jesús que se vaya de ahí. Las características especiales en el caso de Mateo son varias. Una es que no se trataba de un endemoniado, sino que eran 2. ¿Se fijaron? Que aquí aparecen 2 endemoniados. No es la única vez que hace eso Mateo. También cuando están con los ciegos en Jericó, en el caso de Mateo, Mateo mira a 2 ciegos, ¿no? Y también cuando va Jesús entrando a Jerusalén, no se monta Jesús sobre un solo burrito, sino que son 2 los burritos, el burrito y su mamá, que es en el Evangelio de Mateo. Parece ser que hay algo ahí, una clave de lectura en cuanto al Evangelio de Mateo, para ver los episodios de Jesús por 2. Y yo he sugerido en otras ocasiones, y aquí lo voy a repetir, que ahí el evangelista quiere también retratar al lector. Es decir, que el otro endemoniado soy yo. Y que entonces yo me tengo que mirar ahí como Jesús también se acerca a mí y quiere expulsar de mí el poder del demonio con todas sus maquinaciones y con todas sus presuposiciones, con todas sus mentiras y con toda su forma equivocada de mirar la realidad. Y entonces el otro y yo estábamos ahí entre las tumbas en Gadara. Vimos que llegaban por la barca Jesús y sus discípulos, llegaron a nosotros y nosotros salimos. Y entonces los queríamos espantar, así como toda la gente se espantaba cuando nos miraba, porque éramos feroces y nadie podía pasar por el camino. Y empezamos a gritarle a Jesús. El demonio le gritaba: no te metas con nosotros. Y esa es una característica fundamental de la acción del diablo. Quiere tomar distancia con Jesús. Fíjense cómo en algunos otros episodios en donde aparecen endemoniados, la acción del diablo se define de manera muy espectacular, ¿no? Por ejemplo, se revolcaba la criatura, sacaba espuma por la boca, ¿no? Hacía cosas que hasta parecen de la película del exorcista, ¿no? Y acá es algo muy sencillo. La función del diablo es muy sencilla y muy horrible: tomar distancia de Jesús. Decirle: no queremos nada contigo, aléjate, viniste a atormentarnos antes de tiempo. Y entonces Jesús sacó de nosotros el demonio y lo metió en esos cerdos que estaban ahí, y entonces los cerdos fueron corriendo hasta el agua y se metieron en el agua y se ahogaron. Y aquí entra en función el agua, entra en escena el agua, porque el agua es ese elemento que todos tomamos, que todos bebemos, ¿no? Y si los cerdos endemoniados fueron a dar al agua, podemos suponer que por el agua todo el pueblo queda conectado. Todo el pueblo queda conectado bebiendo precisamente de esa misma actitud de tomar distancia con Jesús. Y al final del episodio llega todo el pueblo a decirle precisamente la misma inspiración del diablo: aléjate, Jesús, de nosotros. Le rogaron que se fuera de aquellos lugares, dando así evidencia a todo el pueblo de que efectivamente
En ellos operaba la inspiración del diablo. Querer alejar a Jesús, alejarse de Jesús. Decir, yo no quiero nada con Jesús. Rogarle que se vaya. Esa es la inspiración del diablo. Y la tiene todo el pueblo por efecto, ¿sí?, de la comunicación por medio del agua. Ahora con el agua nos vamos al segundo episodio. Porque algo tenía el agua, especialmente si el agua estaba picada, el mar o el lago embravecido así, el agua toda en caos, que suben las olas, que bajan las olas, que sopla fuerte el viento en el agua, ¿verdad? Los judíos pensaban que cuando el agua estaba así agitada, era la mejor demostración de que en el mar vivía el diablo, los monstruos marinos y el diablo mismo. Su territorio del diablo era precisamente el mar agitado. Acá en esta semana, ¿verdad?, algunos de nosotros sobrevivimos una tormenta el día, no me acuerdo cuándo fue, ¿verdad?, en esta semana. Entonces, como que vimos que hay cierta relación, ¿verdad?, entre el agua violenta, el agua fuerte así, y las acciones del enemigo. Bueno, en el pensamiento, en la imaginación de los judíos, aquello era fácil. Cuando el mar está picado, cuando el mar está embravecido, esa es la mejor demostración de las acciones del diablo, para ellos, en su imaginación. Y tenían razón, fuerte razón para pensar así, porque en el recuerdo nacional, ¿verdad?, de Israel, un mar había estorbado el camino hacia la tierra prometida. ¿Se acuerdan? Ellos se acaban de salir de la esclavitud y están a la orilla de un mar. Y ven que se acerca a toda velocidad los ejércitos del faraón. Allá vienen, ¿no? Están haciendo polvo, ¿verdad? Sus caballos, sus carros se están acercando. Y entonces, ¿para dónde se hacen? ¿Para dónde pueden huir? Si aquí está el mar. No tienen a dónde huir, porque el mar está ahí estorbando el camino. Entonces, como liberación, como acto de liberación de Dios, Dios quita el mar para que su pueblo pueda pasar en seco. Entonces entendemos cómo para la imaginación hebrea el mar representaba así aquello que estorba, aquello que nos impide llegar a la tierra prometida. Dicen los profetas que cuando Dios perdona nuestros pecados, los arroja al fondo del mar. No me quiero imaginar cómo está ese fondo del mar. Así aquí está todo lleno de nuestros pecados. Y entendemos ahora cómo Jesús, cuando se despierta de ese sopor, levanta la mano y tranquiliza el mar. Los discípulos se quedan con la pregunta: pues ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Ahí en aquella barquita iba Jesús con sus discípulos y Jesús se durmió, iba dormido Jesús, ¿no?, en medio de la tormenta. Qué imagen tan preciosa, ¿no? Digo preciosa en lo que significa una tormenta y Jesús dormido, ¿no? Yo insisto que los pastores no tienen por qué enojarse ni molestarse cuando haya gente dormida en sus sermones. Es una buena señal. Si alguien puede dormir en la iglesia y puede dormir en un sermón, pues es porque su corazón está en paz y puede tener pues está tranquilo. Y eso es un buen signo, en cierta forma, ¿verdad? También yo creo que el pastor tendrá que revisar la forma de comunicar su mensaje, ¿verdad?, para la otra. Pero cuando está la tormenta y que Jesús puede dormir, qué clase de conciencia tan limpia que tenía este Jesús, ¿verdad? Y que no importando así el ruido, el movimiento y todo, si ahorita es momento de mi siesta, ¿verdad? Y la verdad estoy fatigado. Entonces Jesús fatigado se toma una siesta en medio de la tormenta. Claro,
los que no están de acuerdo con esa siesta son los discípulos, que ven que están a punto de morir, ¿verdad? Ahogado. Y entonces lo despiertan, lo despertaron, lo agitaron, ¿verdad? Y dijeron, Señor, sálvanos porque nos estamos hundiendo, ¿verdad? Acuden a Jesús en medio de la tormenta, como si Jesús fuera el gran marinero, como si Jesús pudiera decir, oh, la verdad es que sí necesitaba mi colaboración, uno más son 12. ¿Qué diferencia hay entre 12 que están luchando contra una tormenta y 13 que están luchando contra una tormenta? Pues la verdad sí es una gran diferencia, ¿no? No es gran diferencia. La diferencia es que ese 13 es Jesús. Que ese que estaba dormido es Jesús. Y ellos tienen alguna intuición, tienen que, bueno, Jesús de alguna forma tiene que saber hacer algo en medio de la tormenta. Sabemos que era un carpintero, que era un albañil, no era marinero, pero era Jesús, ¿no? Entonces Jesús, mira, al menos míranos morir. Despiértate para que nos mires cómo nos vamos a ahogar. Sálvanos, dicen a Jesús, sálvanos. Y entonces Jesús, en medio de la lluvia, ¿verdad?, de los truenos, las olas, entonces Jesús empieza a hablar con ellos. Dice, ¿por qué tienen miedo? Qué poca fe tienen ustedes. Y entonces dio una orden al viento y al mar y todo quedó completamente tranquilo. El Señor Jesús tiene mucho, mucho más poder que la fuerza del diablo. El diablo queda como un granito comparado con la fuerza de Dios en Jesús, ¿no? Jesús con una orden pudo resolver el asunto y poner paz en la tormenta. Otra vez se manifiesta como el Señor, el reino de Dios, gana terreno y triunfa sobre el reino del enemigo. El mismo tema del tercer episodio. Ahora vamos pues al primer episodio, que es, según creo, lo más grueso de todo el pasaje. Y es como aquel poder demoníaco de Gadara se manifiesta en gente común y corriente, incluso gente que quiere servir al Señor. Como aquellos endemoniados del otro lado del lago y todo el hato de cerdos que se fueron a ahogar al agua, y luego la gente del pueblo que viene a pedirle a Jesús que se vaya, toda esa acción del demonio está presente ya desde ese primer relato. ¿Y en qué consiste el primer relato? Un maestro de la ley se acerca a Jesús. Un maestro de la ley, era un fariseo, era un sabio, era un teólogo, conocía las escrituras, a lo mejor tenía su propia copia de las escrituras, de la Torá, de los profetas, de los escritos, ¿verdad? Era un hombre que tenía la cabeza bien grandota, ¿no? Era un hombre que sabía mucho, maestro de la ley, y se ha convencido de la doctrina de Jesús. Está convencido que Jesús tiene la mejor doctrina, ¿no? Jesús, de veras que para interpretación de la Torá, de los mandamientos del Antiguo Testamento, no hay nadie como Jesús. Ningún otro rabino, ningún otro fariseo le ha dado al clavo como le ha dado Jesús. Entonces este hombre se decide y dice, ya, hoy le voy a decir a Jesús que lo voy a seguir. Ya, y le dice, maestro, deseo seguirte a donde quiera que vayas, porque yo sé que ya estás a punto de irte. La gente está aquí amontonada alrededor de ti, y tú, como no quieres la adoración de las multitudes y no buscas el centro de atención del espectáculo, estás huyendo, estás queriéndote ir al otro lado del río, del lago, pero antes de irte, déjame que yo también me suba en tu barca. Hay lugarcito para mí también ahí. Yo también quepo entre tus seguidores. Soy un fariseo, soy un maestro de la ley, soy un teólogo. Conozco mucho de las enseñanzas del Antiguo Testamento, del carácter de Dios, y yo identifico que tú tienes ese carácter de Dios. Entonces la respuesta de Jesús es tremenda. De alguna forma Jesús miró a aquel hombre, de alguna forma especial, pudo penetrar más allá de la superficie y mirar el corazón de aquel hombre.
las motivaciones de aquel hombre, los mecanismos que animaban la vida de aquel hombre, las aspiraciones de aquel hombre. Y Jesús le dice: las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene a dónde recostar la cabeza. No nos dice más el relato del Evangelio, no sabemos qué pasó después, pero podemos inferir que aquel hombre quedó pasmado, quedó como que se topó con una pared, ¿verdad? Como que tenía él una idea, y la respuesta de Jesús lo dejó como multiplicando, sumando, sacando raíz cuadrada, todo confundido. ¿Por qué le contestó Jesús eso? ¿Por qué no Jesús le dice: amén, sí, necesito maestros de la ley, necesito más como tú, sígueme, claro, yo sé que tú vas a hacer un ministerio tremendo con todo lo que sabes, vas a poder llegar a ser hasta como el apóstol Pablo tal vez, ¿no? Un gran sabio, un gran teólogo. Pero Jesús miró su corazón, miró lo que animaba su corazón, a lo mejor el deseo de poder llegar a ser un gran líder en el reino de Dios, el deseo de poder establecer una escuela teológica de enseñanza bíblica en donde él pudiera ser el gran Gamaliel que guiara a los sabios en el nuevo reino de Dios fundado por Jesús. A lo mejor tenía él esas aspiraciones. Jesús, mirando las aspiraciones, dijo: mira, piénsalo bien, piénsalo bien, porque conmigo estamos embarcados en una aventura en la que, mira, ni yo que soy el principal de todo el reino, no sé dónde voy a dormir hoy en la noche. No tengo asegurado el abrigo y ni el sustento. En una manera de ver las cosas es así, pero en otra manera de ver las cosas, soy el hombre más feliz sobre la tierra, ¿no? Podemos escuchar a Jesús razonando, decir: no me falta nada, porque el Señor es mi pastor, y puedo vivir así, confiando en el camino de la fe que Dios proveerá para mis necesidades. En eso se acerca otro personaje que nos recuerda mucho, a partir del versículo 22, nos recuerda mucho a uno que en el profeta Elías también se había acercado a Elías y dijo: yo te voy a seguir, solamente déjame enterrar a mi padre, despedirme de mis parientes. Entonces Elías dijo: sí, vamos a hacer la fiesta, hacer una carne asada, se despide de sus parientes, y después ya este hombre sigue a Jesús, a Elías, sigue a Elías. Y Elías y Jesús no son lo mismo. Jesús no es lo mismo que Elías, porque le dice de una forma muy drástica: déjame seguirte, pero primero enterrar a mi padre. Jesús le contestó: sígueme ya, deja que los muertos entierren a sus muertos. Una de las declaraciones de Jesús más enigmáticas, pero que significan de una manera muy sencilla, ¿verdad? Hay prioridades en el reino. Y mira cómo incluso las relaciones afectivas, incluso las relaciones familiares más cercanas y más queridas, pueden llegar a ser impedimento en el reino. Estas relaciones familiares, así como las aspiraciones de tener una casa, un abrigo, de tener en donde poner la cabeza por la noche, no son malas por sí mismas. No son malas las relaciones familiares, ni tampoco las aspiraciones de tener abrigo. No son malas, pero deben estar sujetas a lo primero, que es buscar el reino de Dios y su justicia. Deja que los muertos entierren a sus muertos,
el Hijo del Hombre no tiene dónde poner la cabeza en las noches. Son palabras duras de Jesús que le ayudan al aspirante a ser su seguidor a saber que en el reino hay prioridades. De manera que las aspiraciones paganas quedan desarmadas ante la perspectiva del reino. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. 2 páginas atrás el Señor lo había dicho en el Sermón del Monte, diciendo de esta manera: hay gente que cree que se puede servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas, que puede uno al mismo tiempo con una mano servir el reino de Dios y con otra mano servir a sus propios intereses egoístas, de acumulación, de riqueza, de vanagloria. Dice, no se puede, porque vas a servir a uno con lealtad y al otro le vas a quedar mal. Más bien ustedes, dice, no se preocupen, dice Jesús, no se preocupen, miren a las aves, miren a las flores. Esas cosas le preocupan a los paganos, son parte de las aspiraciones paganas. Pero ustedes busquen primero el reino y su justicia, y todo lo demás les vendrá por añadidura. Hoy, el día de hoy, nosotros, ustedes y yo, estamos confrontados con esta misma invitación a no angustiarnos por esas aspiraciones paganas y a poner nuestra confianza en el Señor, a dejar de intentar servir a nuestros propósitos egoístas al mismo tiempo que queremos servir a Dios. Doblar la rodilla ante Jesús, pedirle perdón y decir, ayúdame Señor, ayúdame a tomar esa hospitalidad tuya que me invitas, a ser tu compañero en donde no hay donde poner la cabeza por la noche, y también a dejar que los muertos entierren a sus muertos, y encomendarte a ti estas relaciones afectivas que son buenas, pero que te pertenecen a ti. De esa manera, hermanos queridos, podremos participar en este reino que gana terreno en contra del reino del enemigo. El reino que es victorioso en contra de las fuerzas del enemigo. No solamente en el mar embravecido y no solamente en endemoniados y los pueblos que rechazan a Jesús, sino en particular en las actitudes que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, de cómo miramos el asunto de la vanidad, del orgullo, de las aspiraciones materiales, incluso de las relaciones afectivas de la familia, las más cercanas. Encomendémoslo todo al Señor y pongámoslo todo al servicio del reino. Amén.